Hermanos, pase bien. Bienvenidos a una formación semanal más. Bienvenidos a esta formación de candidatos a profesión. Ahora que estamos viendo, pues, historia de la Orden Franciscana Seglar, como ustedes saben, nuestro primer bloque. Los saludo con mucho gusto, agradezco el favor de su atención y pues bueno, sin mucho preámbulo, sabiendo que les mando un fuerte abrazo a todos y confío que se encuentran muy bien, que se encuentran, pues bueno, la hermana Cristi recuperándose, pero todos los demás nos encontramos bien, trabajando, activos, funcionando, buscando al Señor, por supuesto. Vamos a comenzar con la formación, con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y pues bueno, recuerden ustedes que ya llevamos dos sesiones, ¿no? La introducción, donde explicamos algunos temas en particular y vimos muy específicamente que la Orden Franciscana Seglar es una orden de penitencia, una orden secular y una orden franciscana. Después vimos el periodo prefranciscano, donde vimos la reforma gregoriana y todo lo que conlleva o lo que ha conllevado, y en segundo lugar estuvimos analizando sobre los penitentes, ¿no? El movimiento penitencial. Dentro del movimiento penitencial checamos un poquito del propositum vitae y la profesión, ¿se acuerdan? Y cuál era la estructura de estos movimientos penitenciales. Bueno, continuando en esa línea y checando lo que les había pedido yo la semana pasada, vamos a entrar en materia y el día de hoy vamos a ver penitentes en tiempos de San Francisco de Asís, que es el tema número 3. Penitentes en tiempos de San Francisco de Asís. Para esto vamos a intentar hacerlo de una manera cronológica. El material de estudio nos lleva en diferentes maneras. Yo quise ordenarlo de una manera cronológica. Estábamos analizando antes de San Francisco. Ahora es una vez que ya está San Francisco. Y nos situamos en el momento de la vida de San Francisco en que este pequeño Francisco, este joven Francisco, ha gastado algo de la fortuna en atender templos, en repararlos, atender a los pobres menesterosos. Y su padre, Pedro Bernardone, exige la retribución, exige el que se le recupere lo que se ha gastado de su dinero o de su inversión, ¿no? San Francisco dice, pues no tengo nada, y regresa todo lo que tiene de él y se emancipa de la vida de su padre. ¿Se acuerdan ustedes? Los que han visto películas, han leído biografías o han escuchado un poco de la vida de nuestro padre, es un momento crucial en el proceso de conversión de nuestro padre San Francisco. ¿Y qué pasa con San Francisco? Ya no regresa a su casa, se va a vivir a San Damián, ¿se acuerdan? Y ahí, ¿qué es lo que hace? Viste un hábito pobre, vive al servicio de la iglesia, atiende a pobres, reconstruye templos, peregrina. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos platicado, ¿qué es eso? Esas son obligaciones, esas son parte de las características de los franciscanos seglares. No usan armas, ¿no? Bueno, de los penitentes, perdón, de los penitentes en este tiempo. No usan armas, hacen ayunos, ayudan a los templos, peregrinan, atienden enfermos. San Francisco se convierte en un penitente. No es un fraile aún, no es una orden religiosa, no es los frailes menores, ni siquiera tiene compañeros aún, es él solo, un penitente más. Como estos penitentes que hemos estado estudiando en estas últimas sesiones. Incluso cuando se le unen a él sus primeros compañeros, no son frailes. Nosotros los vemos en nuestro conocimiento actual, pero no son frailes, son penitentes. Y nos lo dice nuestro material de estudio, el manual para la asistencia. Nos dice en las fuentes que cuando los veían a San Francisco y a sus compañeros, ¿de dónde son? ¿A qué orden pertenecen? ¿De dónde vienen? ¿Y cuál era la respuesta? Somos penitentes que venimos de Asís. Somos los penitentes de Asís. Y es que así es como San Francisco inicia su movimiento. Empapado en todo esto que hablábamos de la reforma gregoriana en este momento de la iglesia, en esta alta edad media,
San Francisco, empapado en todo esto, San Francisco se convierte en un penitente más. Pero en este penitente de Asís, junto con sus compañeros, los penitentes de Asís. Y había hombres, igual que Santa Clara, mujeres, que también dejaban todo por irse a vivir la penitencia en una especie de estas fraternidades rurales de las que hablábamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Hablábamos de cómo los penitentes se agrupaban en ciertas fraternidades y ahí profesaban el propositum vitae, ¿no? El propósito de vida, que es el preámbulo de las reglas. Esto sucede, aunque con el tiempo, pues San Francisco en este movimiento penitencial, por un mayor orden y porque así lo inspira el Señor, pues termina fundando o comienza fundando la primera orden, ¿no? La orden de frailes menores. Y Santa Clara junto con San Francisco la orden de las damas pobres, ¿no? Pero, hay que decirlo, hay hombres y mujeres que quieren entregarse a Dios, que quieren vivir este momento penitencial, este movimiento penitencial, incluso hay quienes ya pertenecen al movimiento penitencial, pero no pertenecen a ninguna fraternidad. Ven el ejemplo de San Francisco, de sus compañeros, los frailes empiezan a predicar y ven este ejemplo de vida penitente y dicen, yo también quiero vivir así, yo también quiero hacerlo, yo también quiero entregarme a Dios, yo también quiero ser penitente de Asís, pero tengo esposa y no puedo dejarla, o tengo esposo y no puedo abandonarlo, o tengo hijos, ¿no? O tengo alguna circunstancia que no me permite entregarme por completo a esta vida. Y entonces nos dicen los biógrafos que San Francisco intenta o busca darle una solución a esto. ¿Cómo hacer que ellos que quieren vivir la penitencia y no pueden dejarlo todo, sigan viviendo esta penitencia? Y entonces nuestro seráfico Padre San Francisco, en esta inspiración divina, entrega o redacta y entrega al pueblo de Dios esta exhortación a los hermanos y hermanas de penitencia. ¿Ya la leyeron ustedes? Se los pedí que lo leyeran. Ya saben de lo que trata, ya la leyeron, ya saben lo que habla, lo que manifiesta. Es un documento de San Francisco para los hermanos y hermanas de penitencia. E incluso si lo leyeron en los textos, nos dice que es probablemente la primera redacción de la carta a todos los fieles. Pero bueno, es el texto, la exhortación de San Francisco a los hermanos y hermanas de penitencia. Y se dice que este primer documento es la primera regla, es este propositum vitae que tenían las comunidades rurales y que San Francisco redacta y entrega a los hermanos de penitencia, a los hermanos que quieren vivir la penitencia como él, pero que lo hacen desde sus casas. Incluso las fuentes nos dicen que la diferencia entre los penitentes de Asís y los hermanos de penitencia era que los hermanos de penitencia, el nombre decía hermanos de penitencia desde sus casas. Y es así como surge este movimiento penitencial junto con San Francisco, y San Francisco y sus frailes se dedican a darles atención, a darles dirección, a darles cuidados. Y este primer texto, quiero detenerme en él, la exhortación de nuestro Padre San Francisco a los hermanos y hermanas de penitencia, va a ser esta primera regla. Todavía no se llama regla, pero va a ser este primer propositum vitae con el cual se rigen y tienen que vivir los hermanos de penitencia unidos a San Francisco, unidos al movimiento penitencial de Asís. Y yo les decía la semana pasada que muchas veces eran textos en prosa y otras veces se juntaban, se unían, o simplemente eran unos textos más legislativos con normas, ¿no? Número 1, número 2, número 3. Pero por lo general la norma era que fueran textos en prosa que les explicaran cómo vivir de manera muy general, y esto es este documento. Y llamarlo documento suena tan poco, suena tan limitado, porque no es solamente un papel con un contenido simple y llano, sino que es una exhortación a la vida de santidad.
y su contenido espiritual, su contenido hacia la espiritualidad es muchísimo más grande a lo que cualquier documento pudiera contener. No me voy a poner a leerla porque ustedes ya la leyeron, pero sí quiero detenerme en 2, 3 puntos importantes. Nuestro Padre San Francisco divide la exhortación en 2 partes, de los que sí hacen penitencia y de los que no hacen penitencia. ¿Qué pasa con los que sí hacen penitencia y qué pasa con los que no hacen penitencia? Y hablando de los que sí hacen penitencia, de los que aman al Señor, de los que se entregan por completo a amarlo a Él, dice: oh, cuán dichosos y benditos son aquellos y aquellas que practican estas cosas y perseveran en ellas. Oh, cuán dichosos y benditos. Y lo pone así con una expresión grande, ¿no? Porque se posará sobre ellos el Espíritu del Señor, se posará. Es esta gracia santificante, ¿no? Y hará de ellos habitación y morada, y son hijos del Padre Celestial, cuyas obras realizan, y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Después explica por qué cada cosa, ¿no? Pero, oh, cuán dichosos, ¿no? Porque son hijos del verdadero Padre, porque se posará el Espíritu sobre ellos. En verdad que alaba mucho el momento de la penitencia, de comulgar al Señor, de entregarse por completo a Él en todo tipo de sacrificio y aborrecer toda la concupiscencia, ¿no? Lo menciona aquí. Y después habla nuestro Padre San Francisco con muchas citas bíblicas sobre lo que pasa, ¿no? Lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor busca de nosotros y cómo nosotros debemos responderle a Él. Y entonces, utilizando las palabras del Evangelio, nuestro Padre San Francisco dice que todos ellos que han hecho que han hecho penitencia, que son hijos de penitencia, dice: y quiero, Padre, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria en tu reino. Amén, ¿no? Utilizando las palabras de nuestro Señor, que es lo que dice nuestro Santísimo Señor, ¿no? Y quiero, Padre, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria en tu reino. Hermanos, esto es una promesa del Señor, y San Francisco la pone en esta exhortación para que nosotros recordemos esa promesa, ¿no? Y quiero que donde yo esté, estén también ellos conmigo, contigo. Y esa debe ser nuestra motivación, hermanos, que si morimos con Él, hemos de resucitar con Él, como lo dice San Pablo, ¿se acuerdan? Si morimos con Él, hemos de resucitar también con Él. El Señor así lo ha pedido a su Padre Santo, ¿no? Que donde Él esté, también podamos estar nosotros. Pero luego viene la parte fea, y que también es importante que se hable, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas, también hay cosas feas, hay cosas difíciles, y es importante que también las conozcamos. ¿Qué pasa con los que no quieren hacer penitencia? ¿Qué pasa con aquellos que se entregan a sus placeres, se entregan a sus vicios, se entregan a sus deseos, se entregan a sus desórdenes, ¿no? Y de repente, no sé, pareciera como que es demasiado exagerado, pero también pensemos, ¿qué pasa con aquellos que, pues sí, en esos vicios se entregan a la flojera y son perezosos, ¿no? Y no hacen, no son útiles, o somos medianamente útiles, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que descuidan sus obligaciones? ¿Qué pasa con aquellos que no piensan en la penitencia? Acuérdense, la penitencia es siempre entendida como conversión, como ver y entregarse, dirigirse completamente a nuestro divino Redentor. ¿Qué pasa con ellos, no? Dice, son hijos del diablo, ¿no? Hijos del diablo. Son hijos del diablo porque hacen sus obras, ¿no? Porque hacen lo que el demonio les dice, porque se entregan por completo a él sin ningún tipo de resistencia. No tienen sabiduría espiritual. Y dice nuestro Padre San Francisco: ven y conocen, saben y practican el mal, y a sabiendas, es decir, conscientemente de que están haciendo las cosas mal, pierden sus almas. ¡Qué horror! Que aún sabiendo
ven y conocen, saben y practican el mal, y aún a sabiendas pierden sus almas. Es que no es que el Señor castigue, sino que nosotros conscientemente perdemos nuestra alma, ¿no? Porque no quisimos hacer la penitencia. Y vuelvo a lo mismo, no se entienda penitencia como un acto extraordinario, sino como el entregarse por completo a Dios y aborrecer todo lo que nos aleje de Él, ¿no? Mirad, ciegos, están engañados por vuestros enemigos. ¿Cuáles son los enemigos del alma? La carne, el mundo y el diablo, ¿no? El demonio, el mundo y la carne son nuestros enemigos, hermanos. Y esto no solamente San Francisco lo dice, sino que la iglesia sí lo enseña. En el catecismo se acuerdan los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, que nos quieren perder, que nos quieren alejar del Señor. Y nada tenéis en este siglo ni en el futuro, nada, nada. O sea, ¿qué te aferras en esta vida si lo que está en el cielo? ¿Piensas poseer el mundo eternamente? ¿Piensas estar aquí siempre en tus vanidades? Y dice nuestro Padre San Francisco, no pasa eso. Te entregas a tu vanidad y el cuerpo se enferma, ¿no? Dice nuestro Padre San Francisco, el cuerpo se enferma y viene ese momento que no sabemos ni el día ni la hora y morimos, pero morimos en pecado mortal, hermanos. Y donde quiera que muera la persona en pecado mortal, dice nuestro Padre San Francisco, sin hacer penitencia y sin satisfacer nada, pudiendo haberlo hecho, entonces el diablo arrebata el alma de su cuerpo con tanta angustia y tribulación que nadie lo puede conocer sino el que lo padece. Y por último, hermanos, hablando nuestro Padre San Francisco de la muerte sin penitencia y todo lo que pasa, el cuerpo se lo comen los gusanos y así pierden cuerpo y alma en este breve siglo, en esta vida tan pasajera, e irán al infierno donde serán atormentados sin fin, por no haber hecho la penitencia. Y hermanos, este texto, esta exhortación de nuestro Padre San Francisco a la penitencia, es tan actual y es este propósitum vitae, ¿no? Es este primer texto que se les entrega a los penitentes de Asís para que puedan vivir en esto. No hay una regla, no hay una norma, hay esto. Vivir así, haciendo la penitencia, entregándose al Señor y procurando no caer en lo que pasa cuando no se tiene la penitencia. Y así se forjaron grandes santos. Así, hermanos. Santa Isabel y San Luis son claros ejemplos de cómo a esta manera se forjaron los primeros santos franciscanos seglares, los primeros terciarios franciscanos, los primeros penitentes en sus casas. Y otros tantos ejemplos que podemos ver en los textos de San Francisco, ¿no? No se puede, dice el texto, no se podría hablar de Fray Jacoba también. Muy bien, este es el preámbulo o la primera parte de la regla, ¿no? La regla primitiva, lo que le llamamos el propositum vitae de los penitentes, la exhortación a los hermanos y hermanas de penitencia. Pero como el movimiento empezó a crecer tanto, penitentes había por montones, así como los frailes y las clarisas fueron extendiéndose por toda la cristiandad, ellos iban dando este ejemplo y había penitentes o personas que querían ser penitentes y entonces se les entregaba este documento, ¿no? Esto es lo que tienes que vivir, vive. Y profesaban, así como lo hemos visto en los movimientos penitenciales, y vestían el hábito y vestían lo que podían vestir conforme a su dignidad, pero siempre abajo el hábito o siempre con ellos el hábito de los penitentes, como lo vimos en sus obligaciones la semana pasada, y vivían de esta manera. Pero eran tantos por toda la cristiandad que llegó el momento en el que se tuvo que regular, igual que la primera y la segunda orden, de la misma manera se tuvo que regular y se creó la primera regla, ¿no? Dice el texto que San Francisco de Asís escribe esto y el cardenal Ugolino, que después será el futuro Papa Gregorio IX, redactan y entregan a la Iglesia y a la Orden esta primera regla que se llama el Memoriale Propositi.
el memoriale propositi, ¿no? El recuerdo, el memorial de los propósitos, de las promesas. El memoriale propositi va a ser la primera regla que se nos ha entregado y de la cual emana esta, ¿no? De la cual surge todo lo demás. Y que en su mismo espíritu en el que San Francisco nos lo entrega desde la exhortación y luego la regla del memoriale propositi se ha mantenido hasta nuestras fechas, ¿no? El memoriale propositi va a ser esta primera regla, la cual profesan. Y ya no van a ser este texto en prosa como la exhortación, sino que ya van a ser normas, artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4. Si nos da la oportunidad, ojalá en este curso, en este año que vamos a tener de formación, Dios quiera, podamos analizar las diferentes reglas, aunque sea de manera muy breve, para que vayan descubriendo cuál ha sido la evolución de la orden a través de sus reglas, ¿no? O al revés, de las reglas a través de la orden, del tiempo. Muy bien, se entrega el Memoriale Propositi en 1221 a toda la orden, ¿no? Y se dice que los primeros, por tradición, los primeros terciarios franciscanos, porque se acuerdan que así se le empezó a llamar, hermanos de la penitencia en sus casas, pero para finales del siglo XII ya era la tercera orden de San Francisco, ¿no? Fue tomando este giro hasta que se convierte en eso, en la tercera orden de San Francisco. A finales del siglo XII ya era la tercera orden y hasta la fecha, hermanos. Aunque ya no nos denominamos como tercera orden, la verdad es que así nos conocen, como tercera orden, los terciarios, ¿no? Aunque somos la orden franciscana seglar, la verdad es que a lo largo de estos 800 años que comenzamos a celebrar con este jubileo, entonces se nos ha conocido como tercera orden, la tercera orden de San Francisco, iniciando como un movimiento penitencial y que aún siendo la tercera orden de San Francisco, no pierde ni debe perder su espíritu original, que es el movimiento penitencial, ¿no? Se dice que los primeros terciarios, por tradición, fueron el beato Lucesio y su esposa Bonadonna, ¿no? El beato Lucesio de Poggibonsi y su esposa Bonadonna. Se dice por tradición ahí que los dos son beatos, pero no, hermanos, el beato es Lucesio, su esposa no. Pero bueno, por tradición se les pone juntos, pero nada más para que sepan como dato curioso. El beato Lucesio y su esposa Bonadonna son los primeros terciarios franciscanos según la tradición y son los que nos presiden en esto, ¿no? No son los patrones, porque los patrones son Santa Isabel de Hungría y San Luis Rey de Francia, pero por tradición se habla de estos primeros penitentes de Asís desde sus casas, el beato Lucesio y su esposa Bonadonna. Sería muy interesante que investiguemos un poquito del beato Lucesio, del beato Lucesio de Poggibonsi. Está muy interesante su vida, un ejemplo de franciscano seglar, de terciario franciscano, y los invito a que lo tomen en cuenta y lo chequemos, ¿no? Nos dice el texto, también hay otros penitentes de Asís, ¿no? Ya lo platicábamos ahorita, pero bueno, por tradición se nos habla que es el beato Lucesio y su esposa Bonadonna, los primeros terciarios franciscanos. Y quiero resumir y quiero concluir este pequeño tema, porque espero que se haya sido pequeño, en esto importante. Estamos hablando de los penitentes en tiempo de San Francisco de Asís. Y estamos hablando cómo San Francisco se convierte en un penitente de Asís y sus compañeros hasta fundar la orden. Pero aquellos que no podían integrarse en ninguna de las dos primeras órdenes, San Francisco entrega esta exhortación, este propositum vitae, y después una regla, el memoriale propositi, para estar al pendiente de sus hijos, ¿no? Y entonces la fundación de la tercera orden, el movimiento penitencial alrededor de San Francisco, siempre va a estar al cuidado de San Francisco y de sus hijos. Nos dicen los textos que los frailes los atendían, incluso los frailes eran sus primeros ministros, hasta que después, ya con las reglas, se logró, o no se logró, pero se hizo que los mismos seglares, los mismos penitentes tuvieran su propia administración, pero siempre cuidados y atendidos por los frailes. San Francisco no simplemente funda y avienta, sino que protege y cuida, y a la fecha nos sigue cuidando y protegiendo, nos sigue guiando por estos caminos, y nosotros seguimos esas huellas, ¿no?, del caudillo enamorado. Seguimos tras él,
¿Hacia dónde? Hacia Cristo, nuestro divino Redentor. Es San Francisco el que por inspiración divina nos funda, es San Francisco el que por inspiración divina nos atiende y cuida, y es San Francisco el que por la gracia de Dios nos espera en el cielo, ¿no? Entonces, esforcémonos por ser verdaderos franciscanos celares, por ser verdaderos penitentes, a ejemplo de estos primeros penitentes de Asís desde sus casas. Agradezco mucho el favor de su atención. La siguiente semana, con el favor de Dios, estaremos viendo el punto número 4 de esta temática, de este material de estudio. Recuerden que estamos viendo el primer bloque, que es Historia de la OFS, Historia de la Orden Franciscana Seglar. Y en el tema número 4 estaremos viendo Disciplina Jurídica de los Penitentes Franciscanos. Vamos a entrar un poquito a las reglas, ¿no? A cómo se vivía, a cómo se atendía y cómo era esta disciplina jurídica, ¿no? Los textos, las reglas, cómo debían vivir los franciscanos seglares, los terciarios franciscanos, los penitentes de Asís en aquellos entonces. Es importante que lean ustedes el punto número 4, 4.1, 4.2, 4.3, que es de la recencio, algunos aspectos y reglas de los penitentes franciscanos, ¿no? Todo lo que es la disciplina jurídica de los penitentes franciscanos en el punto número 4, porque es lo que vamos a ver la próxima semana con el favor de Dios, ¿sí? Y para que yo pueda tomar la asistencia, porque parece ser que hay algunos hermanos que como que no han comprendido cómo estoy tomando la asistencia. Les repito, tienen que mandar lo que yo les pida al grupo de WhatsApp para yo tomar la asistencia, porque sí la estoy tomando. No se atengan al santo y no le recen. Cumplan con lo que les estoy pidiendo, porque yo tomo la asistencia. Y ustedes tienen que comprobar haber cumplido con esta asistencia. Y discúlpenme, hermanos, pero esa es la manera de trabajar. Necesitamos asegurarnos que ustedes están viendo estos videos. Por tanto, le agradezco a los que han estado participando y enviando. Primero el emoji o el sticker, después la imagen de su santo, que yo les pedí un santo franciscano, pero bueno, la mayoría cumplieron con eso. Y el día de hoy quisiera que, después de que vean este tema, para yo poder tomar la asistencia, me manden una pequeña imagen, una imagen que descarguen de internet o tomen una foto de donde quieran, la imagen que más les agrade de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La devoción que más les guste. Que estamos en Cristo Rey, mando la de Cristo Rey. Que a mí me gusta el Señor de la Divina Misericordia, mando al Señor de la Divina Misericordia. A mí me gusta un crucifijo, a mí me gusta el Sagrado Corazón. La imagen a la que a ustedes más les agrade, a la que le tengan una mayor devoción, sabemos que es el mismo Señor, pero esa que a ustedes les guste, mándenla por favor. Si es posible, pónganos ahí el nombre para conocerla, y de esa manera yo estaré tomando la asistencia. ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco mucho el favor de su atención. Alguien me decía, hermano César, es que ustedes no hacen oración al entrar, al iniciar la formación. Bueno, es que recuerden que rezamos vísperas y después tomamos la formación. Aunque me he tardado un poquito en subir los videos, ese es el proceso, por eso es que no hacemos la oración al principio, pero al final, pues nos consagramos a nuestra Madre del Cielo, a San Roque, por supuesto, y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor. Hermana Cristi, recupérese pronto, por favor. Sígase cuidando. Síganos manteniendo al tanto de su situación. Y todos los demás, por favor, no bajen la guardia. Hay que seguirnos cuidando para que con el favor de Dios pronto podamos encontrarnos en salón, que sea más divertido esto, espero, y podamos tener nuestra formación adecuada, pero sobre todo para que pare tanta gente de sufrir, ¿no? No porque le temamos al sufrimiento, sino por nuestros pobres hermanos, ¿no? Nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, y en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís,
rogad por nosotros. San Roque de Montpellier, ruega por nosotros. San Luis, Rey de Francia y Santa Isabel de Hungría, rogad por nosotros. Paz y bien, hermanos.